También se suma una red social más, porque es el jueves de El Médico en Nuestra Familia, doctor Eduardo García Cortés. Garcoret, me parece que es su cuenta de Twitter. ¿Cómo ha estado a lo largo de esta semana, doctor? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Sí, es Garcoret en la red social X. Muy bien, ¿cómo han estado todos? Gracias al equipo de Super Estéreo Milet por invitarme. Al contrario, doctor, gracias a usted por darse la oportunidad nuevamente de estar en esta cabina y les agradecemos por estar en comunicación con nosotros porque nuestra querida radio escucha Sandy Lop 55, a propósito de lo que comentábamos de este paro que están haciendo los estudiantes y docentes en el Instituto Tecnológico de Toluca, doctor, hay quienes nos han escrito porque sabían que hoy iba a estar con nosotros usted sobre estas cuestiones que involucran a adolescentes. Doctor, una de las que más nos han preguntado, y nuestra querida radioescucha Sandy nos preguntaba a través de estas vías que le cuestionemos, doctor, si es normal, por ejemplo, porque algunos de los estudiantes, me parece que su hija, está llevando mucha comida a esta protesta porque permanecen al interior. ¿Es normal que coma tanto, doctor? Es lo que pregunta en nuestra radio escucha. Sí, es normal. Es que, bueno, el organismo de la persona que está en la adolescencia sí llega a ser diferente que los niños y adultos. Por eso es este grupo de edad que se olvida un poquito, porque tiene estos cambios que a lo mejor no sabemos reconocer cuando son normales o no. Porque sí aumenta mucho el apetito, están en una curva de crecimiento, quiere decir que están acelerando su crecimiento. Hay diferentes curvas a lo largo de la vida y bueno, esa es la última, en donde es el último, por eso se le conoce como coloquialmente como el estirón y ese tipo de cosas, porque sí, están gastando mucha energía el cuerpo al crecer y terminar de desarrollarse, principalmente digamos, ya no crecer tanto en tamaño, sino en función, sino completar el desarrollo de las funciones. Se consume mucha energía y bueno, también tiene que ver mucho también la parte psicológica del adolescente. Esto, doctor, es que nos llega otra pregunta de nuestro querido radioescucha José Trejos, que pregunta a propósito de la llegada de la primavera, me imagino, que si con el calor que está haciendo no le van a salir más granitos en la cara. Bueno, en el caso específico de los adolescentes, el clima no tiene mucho que ver. Intervienen más otras cosas, en específico de los hombres y bueno, sí, principalmente hombres. Es hormonal, el problema es hormonal y los cambios hormonales a nivel de la piel, y principalmente es que se empieza a ver los niveles ya, digamos, hormonales que habrá después en la adultez, y está más influenciado quizá por los hábitos higiénicos, sobre todo si en esta temporada de calor se suda más, y si no llegan a casa, más bien si llegan a casa y no se limpian la cara, si no lavan seguido la funda de su almohada. Okay. Incluso hasta usar, por ejemplo, el sobreuso de productos cosméticos o estéticos también puede afectar de esa manera la piel, pero no, el calor no, indirectamente sí, es mejor mantener una piel hidratada y limpia, y eso ayuda bastante. Y yo quisiera vincular estos temas, doctor, pues sí, a propósito de las protestas que están haciendo en el Instituto Tecnológico de Toluca, pero más allá de esto, del tema adolescente y con lo que comparten nuestros radioescuchas, porque pues todos sabemos que la adolescencia es un proceso muy difícil y un periodo muy difícil en la vida. Pero me imagino, doctor, que el pan de cada día en su consulta son este tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, llegan los papás con los adolescentes a cuestionar si es normal que coma, si son normal los granitos, si es normal que duerma tanto. Pero, doctor, ¿dónde tenemos que poner el ojo? Porque me parece que es el común denominador. Sí, eso es una observación muy interesante y muy correcta, porque la consulta del adolescente principalmente viene por quejas de los papás, no realmente por dolencias, es decir, no le duele, sino más bien llegan con la queja de es que está durmiendo mucho, no me hace caso, no quiere hacer nada. ¿Tiene hijos, doctor? Sí, una niña de 10 años.
Así en la pubertad, ya preadolescente, y bueno, empieza con qué dolor esto. de cabeza. Tengo una hija de la misma edad más o menos, entonces creo que quienes nos están escuchando se podrán empatizar con esta cuestión porque sí, a nadie nos hacen caso. La verdad es que ese es el sentimiento generalizado. Sí, así es. Llegan más por quejas los papás y los adolescentes. Bueno, ahí es donde interviene la parte de la medicina, en la de diferenciar en lo que es normal y lo que no. Y como en los bebés, cuando decimos es que lloran no solo porque tiene dolor, sino porque tiene hambre, porque quiere atención, así en la parte de la adolescencia, bueno, sí hay muchos cambios. Por ejemplo, aumenta mucho el sueño, el hambre, pero las conductas que llegan a ser anormales en el caso de los adolescentes siempre será el aislamiento. Como más parecido quizá en niños un poco más grandes que bebés, pero más hacia la pubertad, el aislamiento no. Es común que el adolescente sea desafiante y sea negativista. Hay que decir que a todo diga que no y que quiera decir lo contrario. Y vaya que sí. Sí, lo que llega a ser anormal es el aislamiento en el que no pueden convivir con otros adolescentes de su edad y sobre todo cuando empieza a haber cambios. Bueno, todos tienen cambios de humor, pero cuando empieza a haber cambios radicales de la personalidad, cuando tenemos primero a un adolescente o mujer o hombre que al principio era quizá muy sociable y después hay un cambio brusco y se vuelve más violento o retraído, Okay. Quizá esos cambios sí sea importante analizarlos más a fondo por la parte de psicología y también en la parte médica, sobre todo si necesitamos hacer uso de algún antidepresivo, que esa es una idea también y una pregunta muy común, que bueno, ¿es adolescente? ¿Debe tomarlos o no? A lo mejor es normal porque los cambios son normales y pues sí hay cambios, pero también sí hay trastornos de ansiedad y depresión que son muy abundantes en esa edad, sí se deben tomar y ayudan mucho y ya solo tendrá los cambios propios, a lo mejor sí más sueño y hambre, pero no un trastorno de ansiedad y depresión. En caso contrario, como bien lo menciona, doctor, acudir con los profesionales de la salud como usted. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche, doctor. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Buenas noches.